Ahora sí están todos. Ahora sí están todos. Al parecer. Bien. Vamos a partir. Estoy viendo aquí en el chat. Primero me presento. Quisiera pedirle estoy en un sistema en donde no puedo verlos a todos. Me imagino que sin pantalla, sin audio. Así es que no tengo la posibilidad de mosaico en la forma en que entré. Por lo tanto, le pediría a Amanda que sea quien por chat me diga o por voz si se escucha bien y se ve bien. Sobre todo cuando comparte pantalla. Ok, yo te voy diciendo eso. Hasta ahora se escucha bien. Gracias. ¿Ya? ¿Me presento yo nomás? ¿O quieres hacer tú alguna vinculación? Bueno, yo les había contado un poco de ti y lo que sí quería contarte a ti es que la clase anterior, precisamente a través del chat y del intercambio, habíamos hablado del bienestar y la felicidad. Al final se dieron comentarios con el tema del etiquetamiento y las identidades y la marginación de algunos actores sociales sobre el tema de la felicidad en Chile. Y estuvimos conversando de cuán felices éramos o no, según la percepción de ellos, según la percepción mía, experiencias, generaciones diferentes. Y ahí aproveché de comentarles que en tu clase muchas veces se hablaba del tema del bienestar, la felicidad, clases que habíamos hecho hasta antes del 18 de octubre del año pasado, y te presenté como Sonia Pérez, vicerrectora de Asuntos Estudiantiles, y les comenté que esta clase era contigo. Pero el resto no les comenté mucho más. Muchas veces no tenemos mucho tiempo en las clases, entonces estamos un poquito ajustados. ¿Ya? Perfecto. Yo quería solicitar si se puede grabar la clase, pero no tengo yo la opción de grabar. Si tú tienes la opción de grabar. Déjame, a ver. Los demás podrían, si hay alguien que no esté de acuerdo con la grabación, que hable ahora, que ayudará siempre, que lo diga por el chat. Sí, yo no tendría ningún problema en grabar, y lo que les voy a pedir a algunos de mis alumnos estrellas en estos temas, porque yo estoy viendo la clase por el celular, porque en el computador estoy metida en Webex, que me diga cómo grabo la clase a través del celular. Porque ahora acabo de apretar los botones y no encuentro cuál sería la opción de dónde yo puedo apretar para grabar. Entonces, pero yo sé que tengo unos alumnos que son súper cooperadores y que siempre me orientan en estos temas. Si alguno me podría escribir cómo empiezo a grabar la clase. Generalmente grabamos las clases, ellos no tienen problema. Ah, ya. O sea, yo por vía celular no la podría grabar. Entonces, la consulta es, ¿alguno de los alumnos podría grabarla y después dejarme el link para yo compartirlo con el resto de los alumnos? Exacto. No, ninguno ha respondido solita, así que a lo mejor hay que darle permiso a alguien para que grabe, creo. Ah, ya. La Florencia Rojas puede, pero al parecer, claro, Rafael me dice que no puede abrir el Webex al mismo tiempo. Por eso estoy en el computador y en el celular. Entonces, la Florencia dice, te voy a crear como anfitriona. Ahí está. Te convierto en coanfitrión. Y la Florencia logra. Le estoy dando coanfitrión y así podemos. Perfecto, aquí estamos ya. Hay alguien que no quiere aparecer, avisa y a través de chat les pedimos ese consentimiento. Bien, agradezco mucho la invitación de Amanda. Este es un ramo que Amanda les habrá dicho, yo le tengo particular cariño porque lo estuvimos creando juntas y lo creé hace muchos años en la Facultad de Economía y Negocio. ha sido
importante pensar que la psicología es parte de la formación y de los contenidos que debería tener alguien que esté trabajando en la economía del país. Como yo les había comentado, bueno, Amanda, más que nada, les había comentado a ustedes, mi trabajo ha sido siempre desde la psicología social. Y desde la psicología social lo importante para nosotros es investigar las formas en que las relaciones sociales, históricas, humanas, van delineando las subjetividades. Y delineando quiere decir, no las determina, no causa directamente qué es lo que pensamos, qué es lo que sentimos y qué es lo que hacemos, sino que genera un marco de comprensión para poder remirar o interpretar, más bien, los patrones de acción, las pautas a seguir, por qué nos gusta lo que nos gusta, por qué sentimos lo que sentimos, por qué terminamos haciendo lo que hacemos, ¿no? De todas las tendencias de la psicología y de todos los conocimientos científicos que la psicología ha ido generando desde su origen, ustedes ya habrán visto con Amanda que hay distintas formas de comprensión, en que los cambios principalmente se generan a nivel conductual, que las personas hacen lo que hacen en función de los castigos, los refuerzos, los premios, los refuerzos negativos, o que las personas hacen lo que hacen y las sociedades terminan aceptando o no aceptando ciertas cosas en función también de sus motivaciones, de sus autorrealizaciones o de sus necesidades, de sus deseos inconscientes. Estoy segura que en el ramo van a terminar con más preguntas abiertas, digamos, desde donde uno puede finalmente comprender y sobre todo influir en los cursos de acción. Lo importante cuando entramos a temas de desigualdad social, sobre todo, que es un poco lo que queremos ver hoy día, o en realidad las problemáticas sociales, porque a estas alturas no es solo desigualdad. Cuando entramos a este tipo de temas, lo importante es que seamos capaces, con conocimientos de la psicología, seamos capaces de ser consecuentes con el lugar epistemológico desde donde uno hace la lectura y la interpretación y el análisis, ¿sí? Y ser consecuente desde el lugar epistemológico para la psicología social implica ser también críticos ante la postura que es de poder. Incluso se dice que la acción en la psicología es una acción también política, en el sentido que si yo quiero comprender problemáticas sociales complejas y necesitamos hacer algo con esas problemáticas sociales complejas, la posición política es inevitable. Un ejemplo claro es el estallido social del 18 de octubre, que nos hace comprender que la acción de los estudiantes al saltar el torniquete haya generado todo lo que generó en las movilizaciones sociales, que hace comprender que las movilizaciones sociales, por ejemplo, hayan despertado de una manera en que distintas necesidades se sentían, digamos, unidas en una sola visión, y los conflictos también sociales que eso generaba con quienes estaban de acuerdo y quienes no estaban de acuerdo. En ese intento de comprensión son distintas. La psicología social puede dar distintas respuestas, desde procesos de influencia social, desde la psicología social más clásica, digo clásica porque es la más tradicional, que empiezan desde el humanismo serían intentos de autorrealización. Lo que yo voy a hablar hoy día es desde un enfoque histórico-cultural más bien que nos permita no comprender en su rigor, sino más bien mirar las problemáticas sociales como se han investigado desde esta perspectiva subjetiva, ¿ya?
Bien, vamos a ver si se puede compartir pantalla en este sistema. Mientras tanto, les digo que me parece muy importante que puedan, por favor, comentar a través del chat. Es muy extraño, consideren, es muy extraño para mí hacer clases de esta manera, sin verle las caras, sin saber cuántos son ni cómo están, sin preguntar en qué condiciones están conectados o conectadas. Así es que les pediría que si quieren hacer una pregunta pidan la palabra. Yo aquí puedo ver cuando levantan la mano y me interrumpen sin mayor problema, ¿ok? No sé si se puede ver. Yo ya aquí si me pueden. Amanda, ¿puedo decir? Al tiro voy, Sonita. Estoy tratando. La pantalla. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Ya. Déjame de ver tu pantalla. Se pone lento esto, pero... ¿Qué creen ustedes? Qué ganas de que me respondan. No sé si me lo pueden responder. Es más, yo ahora algunos te pueden responder. ¿Sabe que ahora les voy a pedir que respondan en audio, no en chat? Porque los dejé al compartir pantalla, ya pierdo la plataforma Zoom. Sí se ve. Ahí. Vamos a concentrarnos en conceptos principales. En Chile hay problemas de pobreza, de vulnerabilidad y de desigualdad. Vamos a hablar en esas tres áreas. Antes hablábamos principalmente de desigualdad. Pero si se fijan, la situación después de octubre de 2018, ¿sí se ve? Ya, excelente, muchas gracias. Sí, Sonia, se ve súper bien. Te había escuchado al otro compañero que uno de los alumnos te dijo, y sí, se ve súper bien. Perfecto, gracias. La situación de vulnerabilidad social implica la percepción, y aquí ya entramos a términos psicológicos, ¿se fijan? La percepción de inestabilidad y de fragilidad, principalmente. La pobreza es un problema medible, es un problema social descriptible, objetivo, ¿sí? La desigualdad es un problema social relativo y la vulnerabilidad es un problema subjetivo. Vamos a hablar de esa triada, ¿sí? ¿A qué me refiero? La pobreza es objetiva porque tenemos formas en este país de medir la pobreza. Podemos decir cuántos son, dónde están, quiénes son y qué significa ser pobre, ¿sí? En términos generales, la política pública se basa sobre esas definiciones. La desigualdad no es un objeto muy claro en la política pública. La desigualdad es un producto, un efecto de un modelo de desarrollo económico y es relativo en la medida de que es un problema que se da en relación a dos grupos sociales: el grupo de la élite económica en este país y la pobreza, las brechas de diferencia y principalmente las distancias enormes que hacen que este país sea uno de los países más desiguales de América Latina y el mundo. En psicología nos vamos a concentrar un poco más en la percepción de vulnerabilidad, porque la vulnerabilidad se refiere a la percepción de inestabilidad, desprotección o fragilidad respecto a las condiciones objetivas o a una amenaza posible. Veamos cuáles son, por eso vamos a hablar de dimensiones estructurales de la vulnerabilidad, o sea, aquellas cosas de la estructura social
aquellas situaciones objetivas que pueden estar provocando este tipo de percepción. Y después vamos a hablar de cuáles son esas percepciones, ¿ok? Y de cómo entonces las podemos integrar en nuestro trabajo, en nuestro análisis. Uno de los elementos importantes, por ejemplo, es que la movilidad de trabajo en Chile, primero voy a hacer esta parte de gráficos que ustedes estarán más acostumbrados que psicólogos y psicólogas a analizar, a interpretar. Pero no, me interesa más que comprendan todos los gráficos, que puedan focalizarse en aquellos elementos que están, o sea, que componen nuestra particular forma de sociedad, que es la chilena, y que pueden estar a la base de los malestares, las infelicidades y las percepciones de vulnerabilidad. Y esa es la discusión que quiero que alcancemos a tener al final. Esta es una propuesta para ver esta visión estructural. Una de las cosas que caracterizan la forma de trabajo en Chile, por ejemplo, a diferencia de otros países, es la cantidad de ciudadanos y ciudadanas que experimentan cambios en sus condiciones de ocupación. Entonces, cuando hablamos, cuando hablamos de problemas laborales, en términos de pobreza, solamente podríamos decir que un porcentaje de la población está cesante, no tiene ingresos económicos producto de una actividad laboral. Podemos hablar de precariedad, ¿sí? En términos de desigualdad, podemos decir que hay desigual distribución en el tipo de trabajo. O sea, ¿me entienden? En el área laboral, ¿cuál es el problema? Puede ser visto de manera desde la perspectiva de la pobreza, desde la perspectiva de la desigualdad y desde la perspectiva de vulnerabilidad. El problema laboral lo quiero diagnosticar desde la perspectiva de la pobreza. Voy y miro cuál es el porcentaje de personas que no tienen trabajo, que por lo tanto no tienen ingresos y caen por lo tanto debajo de la línea de la pobreza, o están cerca de la línea de la pobreza. Desde la perspectiva de la desigualdad, tengo que ver cómo se distribuyen las condiciones laborales, los ingresos y el tipo de trabajo en los distintos grupos sociales, y veo ahí la desigualdad, en donde se concentran mayor precariedad en ciertos grupos y otros. Cuando lo veo desde la perspectiva de la vulnerabilidad, el problema laboral, además de los anteriores, es que los cambios están muy frecuentemente presentados en la población. Entonces, si cerca de un 80% han experimentado más de un cambio, incluyendo 2 o 3 cambios de trabajo en el último año, en el último 18 meses, la percepción subjetiva no es solo de no tener pega, de hecho la he tenido, ¿no? 2 o 3 veces, pero la he tenido con el sufrimiento de estar teniendo que variar las condiciones, el tipo de trabajo y el parámetro. ¿Se fijan? Esa es una de las cosas. Entonces, si queremos ver problemas, quizás desde la perspectiva psicológica, no basta solo con la mirada de la pobreza y la desigualdad. Ese es el punto, ¿sí? Y para eso hay que encontrar las razones objetivas a partir de las cuales las percepciones empiezan a ser síntomas, digamos, ya tanto síntomas sociales o sufrimientos sociales. Vamos a tratarnos algunas, ¿ya? La presencia también, hay ciertas desigualdades, que además son entendidas como vulnerabilidades subjetivas, que tienen que ver con los sentimientos de soledad, tristeza, desesperanza y vacío. En este gráfico, por ejemplo, se puede ver que en ciertas asambleas que se han hecho en sectores de pobreza, que ya están en situaciones de bajo la línea de la pobreza,
la mayor cantidad, del 32,3%, por ejemplo, de adultos mayores y discapacitados que participaron de este tipo de estudios, presentaban y declaraban tener sentimientos de soledad, tristeza, desesperanza y vacío. Y son seguidos por los pobladores de campamento, ¿sí? Esto nos permite también, entonces, ir pensando que los efectos, ¿sí?, psicológicos de aquellas situaciones objetivas de pobreza y desigualdad son efectos que están distribuidos en los grupos humanos también de manera distinta. Entonces, otro dato que tenemos que tener a la mano. Los efectos también en la salud mental son en nuestro país medidos y buscados, digamos, estudiados a través del concepto de prevalencia de riesgo. Yo me imagino, aquí lamento no estarle mirando las caras para saber si eso es algo que ustedes ya están estudiando en otros ramos, pero la prevalencia del riesgo en salud mental es algo que además se mide a través de una encuesta, ¿sí?, que es el ENETS. Esta es una encuesta que lleva bastantes años. Aquí están los resultados antiguos, pero lo que me interesaron de estos resultados, que son los que quiero mantenerles ahora, es que nosotros pensamos que la salud mental fragiliza o está siendo fragilizada en quienes trabajan, en quienes no están trabajando, ¿no?, en los cesantes. Sin embargo, estos resultados, que fueron los primeros que tuvieron este análisis bastante detallado de esta encuesta, mostraron algo que después marcó tendencia, y es que donde más hay, fíjense, hay mayor riesgo de salud mental en aquellos asalariados, no en los desocupados, ¿sí?, sino que en aquellos asalariados que tienen precariedad laboral, más que en los trabajadores informales, digamos. O sea, tienen menos problemas de salud mental quienes están trabajando informalmente a quienes están trabajando con salario con mayor precariedad. ¿De qué nos habla esto? Nos habla de de que el riesgo de salud mental, soledad, tristeza, vacío, que son los que vimos antes, más depresión, inacción, angustia, ¿sí?, infelicidad, ya que ustedes estaban hablándolo desde el término de infelicidad, no son resultado directo de las condiciones objetivas que vivimos, y menos de las condiciones objetivas solamente consideradas en términos económicos. O sea, el hecho de tener pega, de tener un trabajo, el hecho de tener un sueldo estable, no necesariamente protege la salud mental más que personas que tienen una situación de emprendimiento, por ejemplo, que tienen un trabajo informal que no les da mayor seguridad económica. ¿Por qué creen ustedes que sucede eso? ¿Qué pasa con esta distancia entre lo que a nosotros nos pasa, lo subjetivo y lo objetivo, y lo que realmente ocurre, ¿no? ¿Qué pasa con esta distancia? ¿Por qué la salud mental o la subjetividad está justamente puesta en juego en esa diferencia? ¿No deberíamos estar todos felices si tenemos por lo menos algo mínimo con qué contar? ¿Por qué la inestabilidad, el cambio, terminan generando ahí algún tipo de malestar? Si hay alguien que pueda responder, sería ideal. Sonita, ahí tienes una respuesta en el chat de una alumna que no tiene micrófono, por eso te responde ya, por ahí. Es que no puedo mirar el chat Ya. por alguna razón. La Elisa dice algo así como que por la desigualdad percibida, por la desigualdad que uno percibe en comparación al otro. No sé si se puede explicar un poquito más, Sí. Elisa, y yo lo leo.
Con la desigualdad percibida. Esta es una buena respuesta. O sea, hay algo que puedo percibir. ¿Ustedes hablan de la percepción? ¿Sí? Ok, la información desde el exterior, ¿sí? A través de un sistema de interpretación y de sentidos. Eso es desde lo cognitivo. Desde la cognición social y la psicología social, esa percepción no es información, no es necesariamente un correlato, no está relacionado directamente lo que yo percibo con lo que realmente ocurre. Y cuando eso pasa, no es que yo sea ni tonto ni poco inteligente o tenga malos problemas de percepción o malos problemas en los sentidos, ¿me entienden? Como no es solo que elaboro mal la información, sino que lo que ocurre entre el objetivo y lo subjetivo es que el sujeto es producto y productor de esa objetividad. Nosotros producimos la pobreza en la medida que definimos qué es pobreza. Nosotros producimos la desigualdad en la medida que nos relacionamos desigualmente. Ese es el punto al que quiero llegar. Tonita, mira, la Elisa dice que la salud mental en parte se ve perjudicada debido a que uno siente que tiene menos, que carece de bienestar. Perfecto, pero uno siente que tiene menos, por eso digo, uno construye eso. No es solo el efecto. Hay personas que viven en desigualdad y que no tienen una percepción o un impacto en salud mental por esas razones, ¿sí? Uno construye la desigualdad cuando uno tiene un referente y por lo tanto dos procesos. Uno que acaba de ver Amanda la clase pasada, uno construye una identidad social y yo digo, ¿saben qué? Yo soy de la clase media pero de la media baja, que es como se define el 60% de la población de este país. Y no tenemos idea qué significa, pero es la clase media, pero de la media baja, ni tan rico ni tan pobre. Así es como nos definimos los chilenos. Y nos definimos así porque la salud mental el estado anímico de la subjetividad surge, es consecuencia de el lugar desde el cual nos definimos, porque desde el lugar desde el cual nos definimos, no necesariamente el que ocupamos en la estructura social, desde ese lugar vamos a definir con quién nos queremos comparar. Y ahí es donde se construye relativamente la visión de mí mismo en relación a lo que se supone me corresponde, a lo que se supone yo quiero, a lo que se supone que los demás tienen. Si yo sé que estoy en un país en donde el más rico gana 14 veces más de lo que gano yo, y yo me esfuerzo más de lo que se está esforzando el más rico por ganar ese dinero, el malestar social, el malestar psicológico es mucho mayor a que si me posiciono en un lugar en donde me comparo con el género, por ejemplo, las personas o mujeres que como yo han estado trabajando en distintas áreas de su vida y por lo tanto tenemos ganancias y pérdidas en esa histórica lucha. ¿Se fijan? ¿Desde qué lugar yo me defino como mujer, como madre, como clase media, como trabajadora? Dependiendo de cuál es ese punto, es con quién también empiezo a realizar las comparaciones. Sonia, ¿te puedo leer un comentario? Y en ese sentido, sí. ¿Te lo leo ahora o quieres terminar la idea? Dale, porque mira, estoy adelantando algunas cosas para poder llegar a eso. Claro, Gaspar, que parece que tampoco tiene micrófono, dijo, te puso en los chats. Hace poco leía Fromm y su explicación de Marx. Creo que una persona en un trabajo inestable puede sentirse más alienado, ya que se ve como reemplazable y no como una persona. Te interrumpí porque más o menos tiene que ver como con lo que tú estabas construyendo. Sí. Tiene que ver exactamente. Lo importante aquí es que no pensemos que el objetivo impacta directamente en la salud mental como si fuera una línea directa, como si nosotros estuviéramos aplastados por una sociedad que ya por estar mal estructurada, por estar en una situación económica tal, estamos condenados a una situación anímica X, ¿sí?
Entonces, los valores, o sea, ¿de qué depende eso si es que no es lineal? Por una parte, de la construcción de identidad, es decir, desde donde yo me pongo en relación con la estructura, y entonces así voy a percibir y voy a construir esa relación con la estructura, y en esa identidad está la identidad de género, la identidad de trabajo, la identidad de clase, la identidad étnica, y ese es un punto. Y el otro punto es cómo interpreto entonces cómo los sujetos, las personas, entendemos siempre y tenemos creencias sobre la relación necesaria entre la estructura y el individuo, entre la sociedad y el individuo. ¿Qué relación estamos esperando en el vínculo sociedad-individuo? Entonces, si esperamos un vínculo de protección, claramente la percepción, y además tengo una identidad que está fuertemente anclada en mi condición de mujer o en el género, en este caso un ejemplo, claramente voy a interpretar lo que me ocurre y lo que me está pasando y los valores que hay a partir de un juicio, ¿no? De injusticia, inequidad, etcétera, ¿no? Y eso redunda en el malestar social o en el bienestar social, o en la felicidad también, individual o no. Si, por ejemplo, y ahí lo importante es ir viendo cuáles son entonces los valores que se han construido socialmente y que hemos ido aprendiendo a través de la educación principalmente, los valores que hemos ido aprendiendo para construir esta expectativa o esta visión de la relación entre la sociedad y la persona, por ejemplo, para ser un poquito más claro. Si dime Amanda, dale. Ya, te interrumpo para leerte otro chat. Es que no sé por qué están tan tímidos hoy, porque otras veces hablan. Dice Matías Muñoz, también afecta a estos factores como acceso a servicios básicos de calidad, igualdad ante la ley, etcétera, más que quizás factores netamente de ingresos. Exacto. Eso es cuando vemos que la construcción de la relación entre sociedad y persona para ciertos grupos sociales requiere de protección y justicia, por ejemplo. Por eso digo, los valores que nosotros damos son los que hacen que finalmente uno tenga mayor o menor impacto o consecuencia que cuando no se esperan. ¿Sí? Por ejemplo, hay esta es una condición objetiva que es interesante de observar, no sé si lo alcanzan a ver, en la encuesta nacional sobre el uso del tiempo. Por ejemplo, nosotros podríamos decir que hay desigualdad en este país en términos de distribución económica, sí. Podemos decir que hay desigualdad en términos de condiciones laborales, sí. Estas desigualdades las conocemos. Desigualdad con respecto a la protección de la vejez, sí. Es un eje importante, por ejemplo, para nosotros analizar si hay desigualdad con respecto al uso del tiempo. Probablemente no estaba dentro de nuestros dolores, probablemente no estaba dentro de nuestras pancartas si es que salieron a marchar, probablemente no estaba dentro de aquellas cosas por las cuales yo hubiera escrito una columna de opinión, una carta, un manifiesto, o hubiera simplemente alegado una noche a solas en la casa. No estaba. Pero es una condición objetiva. Objetivamente, de hecho, ya se midió, gracias a que se transformó en un tema de medición de pobreza a nivel europeo y mundial. Se hizo la encuesta nacional sobre uso del tiempo y empezamos a ver cómo el tiempo es principalmente ocupado por hombres, por ejemplo, en reparaciones menores en el hogar, y por las mujeres en la limpieza de ropa y calzado. Y cuando empiezan a existir o a verse objetivamente ciertos datos, subjetivamente yo esto lo voy a tomar como algo que me molesta, me preocupa y provoca malestar,
en la medida que se conecta con mi experiencia y en la medida que es algo que en mi grupo social, desde la identidad que yo asumí, desde esa identidad social, en mi grupo social, el tiempo se convierte, es algo que puede ser exigible la relación entre sociedad y persona. Si no es exigible la relación de sociedad y persona, puede no generar malestar. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Qué pasó con el estallido social? Que fueron exigibles en la relación sociedad y persona, sociedad chilena, encarnada por cierto, por una historia y un recorrido de gobiernos, y un grupo de personas que no teniendo quizás organización política clara, un grupo de personas empiezan a reencontrarse en una forma de relacionarse con la sociedad que esperaron fuera distinta. Con respecto, por ejemplo, también a este tipo de desigualdades. Veamos qué es lo que puede ir generando con respecto a la felicidad. Voy a avanzar en algunas cosas. Voy a hablar de otro ejemplo importante de desigualdad. Este es un ejemplo más bien de segmentación, más que de desigualdad. No sé si ustedes conocen este mapa, que es la distribución de los grupos socioeconómicos en Gran Santiago. Esto está muy pegado. En la distribución de grupos económicos del Gran Santiago, los grupos que tienen mayores ingresos están de color azul, y es el lugar en donde se encuentran, en donde habitan. Los grupos más caros son aquellos que tienen sectores de menor ingreso, ¿sí? Hay unos bolsones por ahí muy difíciles de... Aquí se nota claramente Vicuña Maquena. Vicuña Maquena marca la diferencia, el de Plaza Italia para arriba y el Plaza Italia para abajo, que ya está dentro de nuestro sentido común. Yo imagino que este mapa ustedes ya lo conocían, espero. La dimensión estructural del problema que estamos viviendo. Y hasta ahí, uno además viviendo en el Gran Santiago lo pueden experimentar cotidianamente, ¿no? No es algo muy nuevo. Pero cuando uno se va enterando objetivamente de más cosas, como por ejemplo, porque esta misma diferencia, pero aquí no está en azul, aquí está en naranjo, tiene que ver con las zonas climáticas de Santiago. O sea, ¿cómo es posible que, de hecho, la cantidad de ingresos socioeconómicos de las familias determinan en Chile, en Santiago, donde vives, y al vivir donde vives está determinado el clima que tiene ese lugar por el tipo de construcción de las redes que hay en la zona y principalmente por la distribución de áreas verdes, que es planificada en una planificación urbana que no está protegida tampoco por el Estado desde hace 3 décadas. ¿Es el clima, por ejemplo, era el clima algo por lo cual se pudo haber provocado malestar antes de 10 años atrás, aun cuando objetivamente esta situación estaba? Probablemente no estaba dentro de las prioridades. O sea, no se hubiera pensado quizás una movilización como la que hubo el año pasado, antes del estallido del 18 de octubre, por ejemplo el TPP-11. El tema del cambio climático empieza a mostrarse como un problema del cual preocuparnos, y del cual en el momento, solo los últimos años, y la conciencia ambiental no se genera solo por el hecho de saber lo que está ocurriendo, ¿sí? Dígamelo a mí, que yo sé lo malo que hace el cigarro y no tengo la conciencia para dejarlo todavía, imagínense. O sea, el cambio de conducta
no pasa solo por la información, por la percepción. Yo me doy cuenta que llueve más, que llueve menos, que hay más sequía, me doy cuenta, lo veo, lo percibo, pero no, eso no hace que yo tome conciencia de no, por ejemplo, malgastar el agua en mi casa, ¿no? Esa diferencia entre lo objetivo y lo subjetivo pasa por la valoración que yo hago de la relación y el vínculo existente y necesario entre la sociedad, en este caso el cambio climático en la naturaleza también, y las personas y los humanos o la humanidad. ¿Cómo podemos entonces hacer que esa vinculación entre la persona y la humanidad, entre la sociedad y lo humano, se convierta en una vinculación favorecedora de conductas adaptativas, resilientes, creadoras, transformadoras? Vamos a hablar algunos datitos más para... Bueno, estos son algunos datos también del impacto del cambio climático en Chile, como para ver cómo de aquí a 40, o sea, de 20 años más, aumentan los problemas de sequía, de aumento de la temperatura en más de 3 grados incluso, ¿no? En estos lugares, ¿no? Otro problema, por ejemplo, que es objetivo y que es al que nos enfrentamos, estábamos hablando de los problemas económicos, pasamos a los problemas climáticos dentro del problema objetivo, y hablamos ahora del problema de la alimentación. ¿Sí? Si ven en este gráfico, lo alcanzan a ver bien, en el mundo habían 6,9 billones de personas en 2010. En el crecimiento en que estamos, el 2016, que ya fue, 7,3 billones de personas habitaban el planeta, y que en términos de producción alimentaria, eso requería 1,5 planetas. Los cálculos que se están haciendo, este es un gráfico de la Organización Mundial de la Salud, 8,5 billones de personas para el 2030 se estarían calculando que van a habitar el planeta, y el planeta es capaz de producir alimentos. Para poder hacer eso necesitaríamos 2 planetas, y solo para el 2050, si seguimos así, 10,1 billones de personas habitarían nuestro planeta. Se necesitarían 3 planetas para poder abastecer. Esos son los problemas objetivos con los que nos encontramos. Hasta ahora lo que ha pasado es que subjetivamente hemos reconocido algunos problemas, informándonos de ellos y tomado conciencia de algunos de esos problemas para poder transformarlos, desde la experiencia de lo económico, de lo laboral, de la salud. Si se fijan, las principales pancartas en los estallidos tenían que ver con la vejez, con la protección laboral, con la salud y con la educación. Con la naturaleza y con la distribución de los recursos, ¿sí? Y el problema es que ese tipo de situaciones parecieran que escapan del control. Si bien generan malestar, te permiten llegar a la acción, la transformación de esas condiciones, o sea, el que yo, por ejemplo, deje de fumar en el ejemplo anterior, o sea, la transformación final se da solo cuando uno tiene percepción de control sobre las cosas. Y ahí está la trampa, que en nuestro país la subjetividad chilena ha estado por décadas desapropiada del control sobre las cosas, desapropiada del control sobre sus propios proyectos de vida, desapropiada del control de lo que es posible. Entonces, cuando pienso que esto es lo que está pasando, que el cambio climático es inminente, por ejemplo, que el crecimiento de la población nos va a llevar a devastaciones de los recursos naturales del planeta, y pienso al mismo tiempo que poco es lo que podemos hacer al respecto, porque en realidad lo único que me toca ahora es poder salir adelante en términos individuales, el
el juego psicológico es que tengo un malestar por la situación global, pero individualmente, como no tengo nada que hacer porque siento que perdí el control, entonces acomodo mi realidad cotidiana para protegerme y estar lo más tranquilo posible para poder ser feliz. ¿Se entiende? Esa trampa a la que yo le llamo, que es la trampa subjetiva, debido a que la vulnerabilidad subjetiva, la sensación de fragilidad, es tan grande y está tan en aumento que si me siento frágil y siento que no tengo control sobre lo que pueda ocurrir, lo que queda es protegerse. Y protegerse en lo íntimo, en lo privado. Por lo tanto, por lo menos en mi casa, en mi familia, o en mi sector, o en mis seres queridos, con mis seres queridos, esto voy a construir una vida que me permita no ser impactado lo más posible, y no ser impactado implica a veces incluso no meterme mayormente con cierto tipo de problemas. Vamos a mostrar. Ups. Falta poco, Dios mío, que se hace corta la clase de esta manera. En realidad la clase de 1 hora se hace muy corta, sobre todo para... No sé cómo pasa con otros ramos, pero para este ramo se hace corta, sí. Vamos a avanzar en algunas cosas entonces específicas. Porque se pone lento esto. Bien. Vamos a... No sé si ustedes han visto, por ejemplo, este estudio, que es un estudio de PNUD, que muestra principalmente cómo en Chile, en una escala de satisfacción vital del 1 al 10, según los grupos socioeconómicos, donde ABC1 es el grupo socioeconómico con más niveles de ingreso y el E es el grupo socioeconómico con menos niveles de ingreso. De todas formas, de 1 a 10 estamos ponderando de 6,7 para arriba una escala de satisfacción con la vida. En ese sentido, Chile, cuando salieron estos resultados, que además del programa Naciones Unidas, no es cualquier encuesta, digamos, con mucha representatividad a nivel territorial, y en las regiones también, el promedio era 7,2, ¿sí? O algo así. Y salió en todas las noticias, ¿no? Que éramos un país tan feliz, que nos poníamos un 7,2 en general. Y después cuando se preguntaba, bueno, pero alcanzar la felicidad, ¿de qué depende? Porque si somos tan felices, pero en realidad pensamos que la vida es tan terrible, ¿por qué estamos siendo tan felices? ¿Qué es lo que nos hace responder de esta manera? Y si se fijan en el círculo, el 74% de los encuestados y de los chilenos y chilenas dijeron que lo que depende, la felicidad depende principalmente de lo que uno mismo haga. Solo el 15% decía que dependía de las oportunidades que da la sociedad, y un 11% de la suerte que uno tenga. ¿Sí? Aquí es donde yo digo que la subjetividad chilena, la forma en que los chilenos se construyen su relación con la sociedad y exigen o no cuál es el vínculo que quieren de la sociedad, si es un vínculo de protección, es un vínculo de oportunidades, es un vínculo que donde se pide bienestar o en realidad no se pide, surge de la forma en cómo hemos aprendido a entender el individualismo de una manera chilensis, disculpando la expresión, de una manera mucho más chilena que en otros lugares. Porque nuestro individualismo es el valor de lo individual, entendido no en términos de cuerpo, de mi individualidad, sino que de mi mundo privado. El mundo privado puede ser la familia, pueden ser los hijos. El mundo privado es aquel sobre el que tengo control, porque la vulnerabilidad es tan grande y la fragilidad es tan grande, hay tanto cambio, hay tanta injusticia, hay tanta desigualdad, hay tantas oportunidades que no me llegan, que hay tanta promesa que no se cumple. ¿Sí? Estoy hablando no desde términos políticos, estoy hablando de las encuestas y de los trabajos de investigación que hemos tenido en donde la gente describe la relación con la sociedad chilena de esta manera.
que en realidad si algo puedo hacer con mi vida y de mis queridos que sirva, que valga la pena, tiene que ver con lo que uno mismo haga, cómo uno se inventa entonces esas relaciones de protección y que permitan la felicidad. Por lo tanto, en la relación persona-sociedad no exijo ni espero más allá, pero tampoco estoy satisfecho. Aquí es donde las tipologías de bienestar y malestar subjetivos dan la muestra de la forma de la felicidad chilena, que lo que se oculta detrás de ese 7,2 de satisfacción. Hay un 20% de la población chilena, esto fue presentado incluso por la ministra de Desarrollo Social de la época, que era una psicóloga, Clarisa Jara, hablando de la representatividad que tenía esto de todo el país. El 20% de los chilenos y chilenas se podría decir que tienen un alto bienestar con la sociedad, valoran bien la relación con la sociedad y tienen un alto bienestar subjetivo individual. Pero solo el 20% podríamos decir que son felices. Y se le llamó a ese grupo satisfechos y conformes, ¿no? Estoy satisfecho con cómo está el país y conforme con mi vida privada. Pero si se fijan, el porcentaje mayor está precisamente en aquellos en que están bajo, o sea que tienen un alto malestar con la sociedad, no están de acuerdo ni satisfechos con cómo está la sociedad chilena, ni de las oportunidades que entrega, ni de cómo está estructurada, ni de ninguno de estos problemas estructurales de los que estábamos hablando, pero tienen una alta satisfacción con su vida privada, 32% satisfecho y descontento. Un 29% es insatisfecho con la sociedad y conforme, y un 19% es insatisfecho con la sociedad y descontentos también con la propia vida. Por lo tanto, nuestra complicación en términos subjetivos está en el vínculo que percibimos posible entre la sociedad y nosotros. Mientras eso no lo resolvamos, vamos a estar inventándonos fórmulas o vamos a estar sufriendo mucho con un alto impacto en salud mental, o vamos a estar inventándonos fórmulas para estar lo mejor posible dentro de lo que se puede, en lo más privado posible. Esta vinculación entre las personas y la sociedad, ¿cuál es el vínculo que se espera? Es algo que con la pandemia está en juego. La crisis del cuerpo a través de la pandemia, y además con el estallido social, o sea, la visión de millones de personas en la calle que nos hace pensar que parece que no estamos tan solos, o que algunos problemas parece que son comunes, al parecer nos puede estar marcando una pauta de, por primera vez, un punto de inflexión en décadas a la forma en cómo hemos entendido el individualismo competitivo y autoprotector de la forma de comprender la relación sociedad-persona en Chile. Y podría estar ahí marcando una inflexión acerca de la necesidad para la vida privada, o sea que se necesita la vida privada, y que la vida privada y las consecuencias de la vida privada y de las acciones individuales tienen consecuencias también en el otro. Hay países que son individualistas y competitivos y que son más solidarios o de una solidaridad distinta a la nuestra. Nosotros somos individualistas, solidarios, no recíprocos, por ejemplo. No entendemos la reciprocidad en nuestras relaciones. Hay países que tienen una subjetividad en donde hay individualismo recíproco o solidario recíproco. Nosotros solidarizamos cuando al otro le falta algo y uno va y está, pero después no nos metemos mayormente. La reciprocidad implica que puedo incluso trabajar por mis propios proyectos haciendo el mayor esfuerzo posible, pero lo que hago es producto de lo que está haciendo el otro, y lo que yo haga va a repercutir en otro, porque hay un vínculo ahí. Y eso está pasando gracias al COVID ahora, en donde por lo menos ponerme la mascarilla es un gesto que me hace recordar que lo que yo haga o no haga tiene efectos reales en el cuerpo, incluso del otro. Por eso les digo que la vulnerabilidad subjetiva, la sensación de fragilidad o la percepción de fragilidad es en Chile de
de las problemáticas psicosociales que tiene sus características distintas y que no son solo la dimensión de desigualdad y que no solo la dimensión objetiva de la pobreza. Tengo hartas cosas más que decir, pero ahora que Amanda me diga por dónde profundizar, sabiendo ella que hablar. Yo creo que podríamos preguntarle a los estudiantes si tienen alguna pregunta de lo que tú has dicho, ¿qué les resuena desde tu experticia? Y ¿qué quieren que la profesora les responda? Para que no se... Me va a sacrificar. Exacto, sí, pero yo te los leo. Un par de preguntas para que los que están estudiando del área de la economía, qué es lo que más les interesa o qué quisieran responder. Satisfacción con la acción individual. Buscar el chat. Por lo tanto, tiene que social, que exista una historia personal. La escuela a la que fui, ahí veo y hago mi como que ahí se muestra trayectorias individuales similares, ¿no? Hay trayectorias individuales similares, experiencias de vida similares, incluso experiencias familiares similares, y tener una relación distinta con la sociedad. Uno construye esa relación en función del lugar desde donde decides ocupar en el mundo, y eso implica identidad de género, etnia, clase, generación. No es solo la percepción individual, es la percepción social. Uh-huh. ¿Hay otra pregunta, chiquillos? Estudiantes que quieran hacer. Está interesante. Yo creo que he visto varias veces esta clase. Tenía la expectativa de verla esta vez por todo lo que había implicado el movimiento que se inicia el 18 de octubre, o que estalla el 18 de octubre, no que se inicia, y después la llegada del confinamiento y la pandemia. Y claro, hay un tema súper importante, incluso estábamos por ahí, sobre cómo estábamos, ¿no?, antes de que empezara la clase. Y hay una directa alusión de lo que uno hace a cómo uno logra estar en el espacio individual en comparación a cómo está en otro. Entonces, esto que Sonia refiere a que uno tiende a un consciente de estrategia de bienestar individual, no sé si a ustedes les, dependiendo de la como lo pudimos hablar en la clase, o si efectivamente la de los datos, en el fondo, que son datos objetivos. Hola, ¿se escucha? Sí.
Sí, Elisa, te escuchamos por primera vez. Qué bueno, me alegro. El micrófono, por fin. A mí también me hace mucho sentido el tema del bienestar y la percepción igual que cada uno tiene de ello. Y relacionándolo un poco más con la materia, igual esto tiene que ver un poco más con el trinquete cultural que proponía Tomás Tello, y siento que igual es como un obstáculo para el desarrollo cultural de cada sociedad, porque si una persona define su identidad a partir de la identidad social que tiene una cultura, por ejemplo, a ver, el chileno construye su identidad a partir de la identidad y de la percepción que tiene la sociedad chilena acerca del bienestar, entonces constantemente se va a ir transmitiendo como la mala percepción de que estamos destinados, o sea, los chilenos o esta sociedad está destinada a tener esta misma identidad, puede ir desarrollando. Por fortuna, identidades se van de interacciones y en específico, como sabe leer ni escribir siendo adulto, sino que porque me pobre analfabeto campesino. Lo mismo nos está pasando con el estallido, ¿sí? La gente cuando sale a la calle, hay gente que nunca había salido, ¿sí? Yo leí pancartas además que eran muy emocionantes. Esta es mi primera marcha, que bueno, podemos análisis políticos que quieran, pero en estricto rigor, en términos de psicología, digamos, en la medida en que yo empiezo a mirar que en la relación con la sociedad es exigible que mi propia identidad pueda cambiar, o sea, de ser de aquel grupo de personas que, siendo identidad, primera generación profesional en la universidad, y el esfuerzo de mis padres y de mis méritos, de mis capacidades, son dos los que me han llevado hasta acá. Es más, lo que tengo que hacer es que me den la oportunidad para poder demostrar mismo. Pero cuando empiezo a ver que en esta relación yo puedo tener una identidad, como no solo los primeros profesionales o jóvenes que quieren trabajar país, los otros, entonces mi relación con la sociedad, y que eso ocurra realmente por posibles, o sea, una cita de lo que escribí donde se muestran los pasos específicos, ya para que los veáis también. Los mando enseguida. Bueno, por fortuna no es tan estático. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna, como el mismo hizo la Elisa, alguna observación de ustedes con respecto al proceso que Sonia nos ha presentado? Uno, mientras ustedes preguntan o escriben, porque imagino que ya estamos pasados a la hora, estamos en las investigaciones antes, y además hay estudios también de psicólogos bastante interesantes que se están haciendo en Chile para mostrar
también estas formas de entender y estas formas de relacionarse. Bueno, el individualismo es personal. Es que lo vea solo por aspiración en Chile, no es por querer que me vean en un lugar distinto al lugar que soy, sino que otro pierdo sociedad se puede transar, o sea, dice mal. Por lo tanto, eso no lo puedo mostrar, porque es como perderlo todo. Y ahí está, por eso el ocultamiento, el ocultarse. Y eso es a lo que me refiero como esa subjetividad chilensis. Y la falta de reciprocidad, que no es de mala gente, ustedes saben que son muy buena gente, sobre todo los desastres con la Teletón, somos muy solidarios. No es de mala gente. Pero la falta de reciprocidad es que el otro me irrita. Es que hasta cierto punto el individualismo puede ser una amenaza también a nuestros propios proyectos en el que estamos cansados y esforzados de llevar a cabo. Entonces hay cosas de lo otro, es decir, de la familia vecina, de los problemas del vecino, que no se da espacio a reconocer como problemas en conjunto, como ser partes de una misma identidad, sino que es diferencia. Tenemos poca identidad social, es difícil para el chileno generar identidad social. Si yo les pregunto quiénes son ustedes van a hablar de su identidad individual. Si yo les pregunto cuáles son sus identidades sociales, la social, escucha, no sé, ¿tengo? Sí, tenemos todos. Ya, ¿cuál sería? En tanto joven, en tanto que identidad de clase, ¿cuál es la identidad social desde donde me estoy moviendo en la vida? Y esa reflexión ni siquiera la hacemos mucho porque estamos más empeñados en diferenciarnos. Las marcas de la psicología muestra cosas terribles, como en Chile estamos más que lo igual de abrocharte el pan de qué clase social tiene es igual. Categorizamos, ahí sí que identificamos, entonces me protejo y no busco esas señales, más bien para una identidad social. Eso hasta ahora, pero estamos en momentos históricos, chiquillos y chiquillas. Estos momentos históricos de pandemia nos hacen y que además los problemas de este país son bastante más masivos de lo que pensábamos. Así que todo está por escribir. Sonita, no tenemos otra pregunta, entonces, no sé, yo creo que estamos de acuerdo en que podemos cerrar la clase. No sé si quieres agregar más. No. Es que tú muestras con respecto a una parte, y yo creo que para cualquier facultad que fueras, pero en el caso de la facultad, en esa relación entre subjetividad y objetividad que es tan potente. Y nada, gracias por venir, gracias a los chiquillos por estar, esperando reflexionar y pensar sobre los campos de acción
sensación de falta de haber creatividad, se puede hacer. Estamos dotados como seres humanos, diría tanto Tomasello como Vygotsky, muchos autores lo hemos visto, para transformar. Que lo hagamos o no, ahí ya va a depender de que nos posicionemos y de diferentes procesos, pero estamos dotados para. Y eso, invitarlos a la clase que viene y agradecerle a Sonia. Muchas gracias, Amanda, muchas gracias a todos ustedes por toda la paciencia de hacer clases desde esta manera. Así que vayan a almorzar, bueno, buenas tardes ya, y la exposición, no sé, hacer clases de 1 hora, lo siento, yo creo que no alcancé a decir nada. Volver a encontrar en otro momento y pasarles todo el material que quieran y mandarles videos, audios, todo lo que les parezca que yo les pueda ofrecer. No sé. Chao y gracias. Ahí, Sonita, tienes ahí en los chats, si los pudieras ver, tienes hartos saluditos.